Muy buenos días a todos, mi nombre es Alder León Tinco, estudiante de CENATI en el área de mecánica automotriz. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la historia del motor a combustión interna. Una parte, si bien sabemos que la historia de este tipo de motores o la creación, su origen es un poco extenso, vengo a darles algunas pautas para que puedan tener conocimiento sobre cómo ha sido el origen, cómo ha revolucionado en el ámbito humano, social. Gracias a este tipo de motores podemos movilizarnos tanto en el área de transportes como también en el área industrial. En gran parte de nuestras actividades humanas, los motores a combustión interna nos han facilitado el trabajo. El inicio de los motores a combustión, el motor tal como lo conocemos hoy en día, fue desarrollado por el alemán Nikolaus Otto, que en 1886 patentó el diseño de un motor de combustión interna a cuatro tiempos, basado en los estudios del inventor francés Alfonso Beus de Roche de 1862, que a su vez se basó en el modelo de combustión interna de Barsati y Matteucci. Estos diseños carecían de algunos funcionamientos eficaces para que su motor o el motor tenga una mejor funcionalidad. Eh, es por ello que fue estudiado por varios mecánicos de la época, quienes revolucionaron, pero no tanto como el gran conocido sistema de motores Otto. Aquí podemos apreciar en la imagen un diseño de un motor, de los primeros motores Lenor, y el segundo, el primer motor Otto. Podemos afirmar que el motor Lenor fue el primer motor creado. Claro que hubo algunos diseños anteriores, pero no tan eficaces como. Primeros planos de construcción. La invención se puede remontar a dos italianos, el padre Eugenio Barsati y un sacerdote eslovaco y Felipe Matteucci, ingeniero hidráulico y mecánico que ayudó en 1853, detallaron documentos de operación, construcción y patentes pendientes en varios países europeos como Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Gracias a estos aficionados o a estos inventores en cuanto a la mecánica automotriz, hoy en día podemos tener grandes diseños. Si bien el diseño más eficaz en nuestro ámbito automotriz es el sistema Otto, pero podemos afirmar que a estos dos inventores fueron los primeros que revolucionaron en el ámbito automotriz, en el ámbito de la creación de motores a combustión interna. Los primeros prototipos carecían de la fase de compresión. Si bien sabemos que la fase de compresión es una de las fases más importantes en cuanto al motor, gracias a ello el motor tiene o produce la energía mecánica. En una mala compresión se podría definir como con un mal funcionamiento o un funcionamiento deficiente. Es decir, la fase de succión terminaba prematuramente con el cierre de la válvula de admisión antes de que el pistón llegue a la mitad. Entonces, este tipo de motores carecían del buen funcionamiento, o sea, el motor o el pistón en general no llegaba a completar su carrera, no llegaba del PMI al PMS, a medias del cilindro hacia la emisión, el cual el empuje de la carrera del pistón fuese débil. Como consecuencia, el funcionamiento de estos primeros motores eran deficientes. Fue la fase de compresión la que dio una eficiencia significativa al motor de combustión interna, que lograría el reemplazo definitivo de los motores a vapor.
e impulsar el desarrollo de los automóviles, ya que lograría desarrollar una potencia igual o mayor en dimensiones más. En esta afirmación podemos decir que el motor a vapor son motores enormes. Muchas veces no se podía desarrollar en otras actividades que no. En mover máquinas en fábricas de molino, estaciones de bombeo y aplicaciones de transporte, como son los trenes, barcos y muchos otros tipos de fábrica de los años. Pero a comparación del motor a combustión interna moderno, estos motores eran de una dimensión proporcional grande, amplio, ocupaban demasiado espacio. Es por ello que los inventores de esas épocas necesitaban buscar otra fuente de energía mecánica. Es por ello que se dio el impulso a la invención de los motores ya conocidos hoy en día, que a su vez son motores, a comparación de los motores a vapor, la dimensión es un poco más pequeña. Las primeras aplicaciones, las primeras aplicaciones prácticas de los motores de combustión interna fueron los motores fuera de borda. Esto fue debido a que el principal impedimento para la aplicación práctica de los motores de combustión interna en vehículos terrestres era el hecho de que, a diferencia de la máquina de vapor, no podía comenzar desde parado. Los motores marinos no sufren este problema, ya que las hélices están libres del movimiento. Como bien sabemos muchos o conocemos al motor fuera de borda, este tipo de motores al encenderlo o al prender o poner en marcha, ya su sistema inicia funcionando, como es su hélice. No es como un motor terrestre que tiene que estar parado. Y esto fue uno de los grandes impedimentos al inicio de su invento, que no podía iniciar el motor de manera estacionaria. Generalmente los motores fuera de borda ya inician en movimiento. Para ello se hicieron muchas aplicaciones o otra manera de poder cambiar ese tipo de necesidades en cuanto a los motores. Motor Otto. En esta parte nos vamos a dedicar más acerca del motor Otto, que es uno de los sistemas más eficientes en cuanto a la automotriz, también en otros ámbitos. Este tipo de motores o su diseño en general es muy eficiente. Hasta hoy en día se sigue utilizando motores a combustión, tanto petroleros como gasolineros. El motor Otto fue el primer motor de explosión de cuatro tiempos, ideado en 1876 por el ingeniero alemán Nikolaus Otto, 1832 y 1891. Supuso el inicio de los pro- propulsores de combustión interna realmente operativos. El diseño original consistía en un dispositivo monocilíndrico dotado de un gran volante de inercia, montado sobre una base fija y capaz de funcionar tanto con gas como más adelante con gasolina. Así como podemos apreciar en la imagen, esto fue uno de los primeros vehículos terrestres en el campo automotriz. Este vehículo tiene un motor Otto. Este motor Otto ya como lo hablamos anteriormente, tenía una eficacia en cuanto al inicio de su movimiento, no podía iniciar de manera. El 29 de enero de 1886, por Carles Benz, el primero en tener un motor de combustión interna, era sencillamente un triciclo con ruedas de radio al que se le añadió un motor monocilíndrico de cuatro tiempos colocado horizontalmente en la parte trasera. Este modelo y los demás iniciales eran curiosidades de su tiempo, incluso el primer viaje largo fue algo anecdótico.
Este viaje fue emprendido por Berta, esposa de Carlos, que tomó el vehículo sin su conocimiento para ir de Magny a Perthosey, su lugar de nacimiento. El total del trayecto fue de 180 kilómetros. El hecho de que el conductor fuera mujer y los acompañantes dos hijos menores hizo ver que este invento tan estrambótico realmente era útil. Mostró que esos años el motor de combustión era superior al de vapor y el eléctrico en paralelo. Él también en 1886 reconstruyó el segundo motor a explosión. Para su eficiencia de este tipo de vehículos, a lo largo de los años se ha construido o se ha añadido varios elementos y sistemas que hasta hoy en día se siguen mejorando en el ámbito automotriz, como es el sistema de encendido, el sistema de iluminación, el sistema eléctrico en general. La idea que convirtió estos motores en máquinas eficaces fue utilizar uno de cada dos ciclos de movimiento del cilindro para comprimir y su interior la mezcla de aire y combustible antes de iniciar la ignición, lo que se conoce como ciclo Otto. Esta revolucionaria concepción del motor permitió aumentar sustancialmente el rendimiento de los anteriores proto prototipos propulsores, como el construido algunos años antes por el ingeniero belga Lenoir, 1822 y 1900. Aquí podemos apreciar en la imagen el funcionamiento del motor Otto, el motor de 4 tiempos. El primer tiempo es tiempo de admisión, donde se inserta a la cámara de combustión un una mezcla de aire y combustible, el cual es, eh, el cual es llenado, y en la segunda fase o en el segundo tiempo, que es la fase de compresión, es donde se comprime estos dos elementos, y en el tercer tiempo, que es la explosión, gracias a la ayuda de un chispa, es generado la combustión, y por último la fase de explosión, el cual es una de las fases generalmente más importantes, ya que esta fase nos da la energía mecánica que requiere el automóvil o el motor para su funcionamiento. Asimismo, este tipo de diseño también tiene un carburador, válvulas, tanto de admisión como de escape. La invención, cuyos elementos mecánicos básicos no son mucho más que complejos que los de una máquina de vapor de la misma época, en su forma definitiva, incluso además de tres modestos y novedosos sistemas de funcionamiento, como es en el primero un eficaz sistema de válvulas de admisión, lo que podemos apreciar aquí, la cual se abría para poder circular o llenar la cámara o el cilindro. En la segunda parte tenemos un carburador que permitía regular o con precisión la mezcla de aire y combustible. Si hoy en día podemos decir que tenemos inyectores con los cuales nuestros motores funcionan tanto a gasolina como a diésel, pero en sus inicios estos motores funcionaban con un carburador, el cual lo podemos visualizar acá, el cual era el que ayudaba a la mezcla de aire y combustible. Como tercera tenemos un sistema eléctrico de generación de chispa de ignición mediante magneto. Aquí podemos visualizar el funcionamiento de uno de los primeros motores Otto. Este es uno de los primeros motores Otto en funcionamiento, el cual carecía de, bueno, de muchos
elementos que hoy en día necesitan para ser montados en un vehículo. Esto solo era un motor utilizado para... Bueno, estos son los primeros motores Otto aplicados estacionariamente, los cuales no eran todavía proporcional o no tenían los sistemas o las partes necesarias para ser montado a un vehículo. Podemos afirmar que Otto al crear sus máquinas o sus motores no pretendía crear motores o vehículos, sino motores estacionarios, motores grandes. En cambio, su compañero, quien es Daimler, quería producir motores lo suficientemente pequeños para ser utilizados en, en el transporte. La sincronización de estos tres sistemas con la base mecánica del motor integraron por los conjuntos cilindro, pistón, biela, manivela y el volante de inercia, estaba resultando mediante un ingenioso sistema de levas manivelas excéntricas ligadas por engranajes unívocamente a las dos fases de desplazamiento del cilindro. Ya en esta parte se estaba tratando de que su eficiencia de este motor fuese un poco más garantizada a comparación de otros motores. Algunos diseños de los motores Otto tenían una falla y lo cual no garantizaban el funcionamiento óptimo. El gran voltaje de inercia en sus elementos fundamentales en estas máquinas monocilíndricas, puesto que además de dar uniformidad al giro del motor, como en otras máquinas rotativas, acumulaba el impulso necesario para que el sistema siga en movimiento, tanto en la fase de compresión como en la fase de admisión y como también en la fase de explosión. No solamente en la explosión se generaba el movimiento, gracias a ello se guardaba o se almacenaba un movimiento per- que permitía poder funcionar en las siguientes fases del combustible una vez quemado. Asimismo, acá tenemos el conjunto móvil que está conformado por anillos, pasador, pistón, biela, volante, como lo podemos apreciar. Este es el volante el que nos ayuda a que este sistema siga en operación después de la combustión. Este, esta pieza llamado volante es quien continúa con el movimiento. Asimismo tenemos los cojinetes y bumper donde va a estar instalado nuestro sistema de distribución. Tipos. Los tipos son tres tipos de motores de combustión interna. Fueron diseñados por los inventores alemanes Nikolaus Otto y su socio Eugenio Land. Los modelos eran un motor fallido de compresión en 1862, un motor atmosférico en 1864 y el motor de cilindro Otto en 1876. Como podemos ver aquí, a partir de 1876 ya fue creado o ya apareció el ciclo Otto o el sistema que hasta hoy en día podemos apreciar en nuestros vehículos. Origen del actual motor de gasolina. Los motores fueron inicialmente utilizados para instalaciones fijas, ya que Otto no tenía interés en el transporte. Otro fabricante como Daimler perfeccionó más adelante el motor Otto para su uso en el transporte. Así que podemos asumir que motor Otto fue inventado, pero el que lo aplicó
para el área de automotriz fue otro inventor. ¿Quién, quién era Nicolás Otto? Nicolás Otto es un joven, en su juventud era un representante de un negocio de comestibles. En sus viajes conoció el motor de combustión interna construido en París por el expatriado belga Joseph, que en 1860 Lenor logró crear un motor con un cilindro de doble acción que funcionaba con gas de alumbrado con una eficiencia del 4%. Su máquina de 18 litros de cilindraje era capaz de producir tanto solo 2 caballos de potencia. Así que era uno de los primeros vehículos o motores relativamente lentos. Aquí en la imagen podemos apreciar un motor Lenor, su funcionamiento y su diseño. Al probar una réplica del motor Lenor en 1861, Otto se dio cuenta de los efectos de la compresión sobre la carga de combustible y en 1862 intentó producir un nuevo motor capaz de mejorar la pobre eficacia, lo cual en automotriz se traduciría en un elevado consumo de gas, que a su vez requería una gran cantidad de agua para refrigerar la máquina, y a la escasa fiabilidad del motor Lenor, en parte provocada por su rudimentario sistema eléctrico de ignición. Intentó crear un motor que comprimiera la mezcla de combustible antes de la ignición, pero no logró en este primer intento. El motor, tras unos pocos minutos en funcionamiento, acababa explotando. Otros ingenieros también estaban tratando de resolver este problema sin éxito. Esto fue uno de los primeras dificultades en cuanto a la creación de los actuales motores, ya que es importante que esta fase, lo que es la combustión, se haga de una manera eficaz. Motores que trabajan con el ciclo Otto. No solo es el motor cuatro tiempos quien trabaja eh, con este sistema de motores Otto. Primero, primero tenemos la motosierra. Existen dos tipos diferentes de motores que utilizan el ciclo Otto, los motores de dos tiempos y los motores de cuatro tiempos. Como dije, la motosierra es un tipo de motor o es un tipo de que es una máquina que funciona con una fase de dos tiempos. Esto no quiere decir que este motor no realice los cuatro tiempos, sino que este motor lo realiza en los cuatro tiempos o los cuatro trabajos en dos carreras. El motor de cuatro tiempos junto con el motor diésel son los más empleados en el automóvil. Esto se debe a que tiene un buen rendimiento y además proporciona otras ventajas en comparación con los motores de dos tiempos, y es que contaminan menos. El motor de dos tiempos, también denominado motor de ciclo, es un motor de combustión interna que realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico, pero no tiene válvulas para realizar las diferentes etapas: admisión, compresión, combustión y escape. En dos movimientos lineales del pistón, una vuelta del cigüeñal, lo realiza gracias a su sistema de lumbreras, como podemos apreciar en este video, su funcionamiento. El motor de dos tiempos es una gran diferencia a comparación de un motor de cuatro tiempos. No tiene válvulas de admisión y de escape. A cambio de ello, este motor posee lumbreras tanto de admisión como de escape. Este motor realiza los cuatro tiempos en dos carreras del pistón. Una carrera lo realiza lo que es
admisión y compresión. En la segunda etapa lo realiza lo que es la compresión, la explosión y escape. De esta manera funciona este tipo de motores. Este tipo de motores son empleados en motosierras y también en motos lineales, gracias a su simple diseño y dimensiones pequeñas. Pero uno de los problemas más relativos o más mencionados acerca de este motor es que no posee un cárter donde pueda almacenar lo que es el aceite para que se encargue en la lubricación de sus componentes. A cambio de ello, tiene un combustible mezclado con gasolina y otro tipo de aditamento que ayuda a lubricar. Al ser quemado este tipo de combustible genera una contaminación demasiado alta. No se llega a quemar relativamente casi todo el combustible. Asimismo, el aceite al ser quemado mezclado con combustible genera mucho humo, el cual conlleva la contaminación y es por ello que su aplicación casi ya no se ve hoy en día. Podemos admitir también que los nuevos motos lineales ya salen. Bueno, prosiguiendo, vamos a ver una información personal de Nicolás Otto, su nacimiento. Nicolás Otto, en alemán, Nicolás Otto, nacido el 18 de julio de 1832, fallecido el 26 de enero de 1891. Sepultura Melatin-Fried, nacido en Alemania, lenguaje materno alemán. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la información que les he brindado. Espero que les sirva. Asimismo, pueden buscar más información en el internet, en Wikipedia, historias, videos, y estaré subiendo más contenido acerca del funcionamiento y con una mejor información sobre la revolución en cuanto a la automotriz. Gracias.